Buenas tardes. Mi nombre es Marco Edgar Chávez Barrón. Yo soy maestrante en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa en la maestría en Nutrición Deportiva. Voy a presentarles para la materia del sistema neuroendocrino y neuromuscular, impartida por el catedrático el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, el trabajo titulado 2021 Recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus. Eh, Sabemos que el deporte, la práctica del ejercicio constante y regular, eh, últimamente ha adquirido una importancia relevante para todos los que consideran tener un estilo de vida saludable, pues no solo tienen beneficios comprobados a la mejoría física y mental, sino que también con estas nuevas tendencias, el impacto social de las nuevas modalidades fitness y todo este tipo de actividades que han surgido, genera niveles de intensidad y exigencias fisiológicas en las personas que los practican. Aún personas que no son profesionales llegan a llegar a trabajar a niveles o exigencias bastante demandantes. Paralelo a esto, las enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes mellitus, las dislipidemias, siguen en auge, han aumentado a nivel global, afectando a una gran cantidad de la población mundial. Abarcan todo tipo de rango de edades y no distinguen género. El ejercicio regular es una de las medidas de prevención y de tratamiento para todas estas patologías. eh, pero dadas las condiciones específicas de estas patologías, aunado a las propias características de cada individuo, el ejercicio que se recomiende debe ser bien estudiado y analizado de manera sistemática para que produzca los beneficios esperados y no llegue a ser perjudicial o contraproducente para el tratamiento y la calidad de vida del paciente. En esta guía o en este tratado se trata el tema de la diabetes. La diabetes es la novena causa global de muerte y actualmente no tiene cura. Se calcula que actualmente uno de cada 11 adultos a nivel mundial padecen diabetes. De todos ellos, casi el 85% padecen diabetes tipo 2. Entrando en tema, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en sangre. Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta donde se va a ocupar, ya sea en el músculo o en las células de grasa para quemarla o almacenarla como energía. Y también el hígado produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre. Y esto puede deberse ya sea que el páncreas no produce suficiente insulina o las células no responden de manera normal a la insulina, o ambas razones. Por ello existen dos tipos fundamentales de diabetes: diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Cada uno se diferencia en sus causas que la provocan, así como en la sintomatología, características, tratamiento y la edad de las personas a las que afecta. Es por ello que la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición se dio a la tarea de realizar una propuesta de recomendaciones específicas para los deportistas con diabetes mellitus. Genera la guía Record 2021 con recomendaciones clínicas para la práctica del deporte en personas con diabetes mellitus, que es lo que vamos a revisar en este trabajo. La metodología que ellos utilizan es una investigación y una revisión bibliográfica de la evidencia científica disponible para este tema. Se revisaron artículos escritos en inglés y en castellano con fecha de inclusión hasta el 31 de septiembre del 2020, que es cuando se continuó este análisis. Dada la práctica, dado que prácticamente no existen ensayos clínicos relativos a la mayoría de los aspectos revisados, no se pudieron establecer unas recomendaciones basadas en nivel de evidencia. Sin embargo, lo que se opta es por formular unas recomendaciones de experto basadas en los datos disponibles. Eh, Como primer tema en la guía, lo que se aborda son los efectos sobre el control glucémico de los diferentes tipos de ejercicio. Eh, Sabemos que son dos tipos diferentes y cada una con su sintomatología y causas. Es por ello que tienen diferentes afecciones o diferentes beneficios o problemas a la hora de hacer la actividad física. De manera general, la diabetes mellitus tipo 1 tiene evidencia más limitada y más controvertida. No hay muchos estudios que se realizaran en este tipo de pacientes. eh, y lo que se encontró es que los efectos sobre la glucemia, que en los ejercicios aeróbicos de moderada intensidad, que son prolongados, sí desciende la cantidad de glucosa, por lo que aumenta la cantidad o el riesgo de hipoglucemia. A alta intensidad, y si hay niveles suficientes de insulina y estrés preejercicio, el riesgo de hiperglucemia y cetosis puede darse. En general, no se puede concluir que mejore de manera significativa la HbA1c, que es la hemoglobina glicosilada, eh,
en pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, la práctica del ejercicio sí ha demostrado otra serie de importantes beneficios en la salud de las personas con diabetes mellitus tipo 1, así como una disminución de las necesidades de insulina, por lo que siempre debe formar parte del programa terapéutico. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, ya que de forma aguda todo ejercicio mejora la sensibilidad a la insulina en torno a un 20%, y si se hace de forma regular, lo aumenta aún más llegando hasta un 40% de la sensibilidad a la insulina mejorada, esta sí mejora los niveles de hemoglobina glicosilada. Aunado a esto, la combinación de ejercicio aeróbico y de resistencia mejora estos resultados. Como dato, se analiza que un entrenamiento basado en intervalos de alta intensidad, el famoso HIIT, obtiene beneficios similares con una reducción de tiempo invertido y un volumen de trabajo menor. Punto 2. Evaluación médica previa al ejercicio. Diversas sociedades científicas siempre recomiendan realizar una valoración médica a las personas con diabetes mellitus antes de iniciar un programa de ejercicios. Pero sobre todo hay que tener en especial cuidado a las personas que planean realizar algún tipo de deporte más exigente o que tienen criterios de mayor riesgo, como la edad, la duración de la diabetes, enfermedad cardiovascular y otros factores de riesgo. Entonces hay que tener en claro que para esta evaluación hay que establecer objetivos. Para ello, primero necesitamos tener un conocimiento claro de la enfermedad y las complicaciones coexistentes. Hay que para ello hacer formulación de recomendaciones específicas para dichas complicaciones. Hay que planificar y programar el ejercicio y prevenir la aparición de lesiones. Revisar el plan de cuidado de la diabetes. Hay que tener un control glucémico, la terapia, la educación, etcétera. El examen médico previo al ejercicio. Exploraciones especiales en caso de ser necesarias, como el electrocardiograma, espirometría, pruebas del esfuerzo si son necesarias. eh, y la valoración del hábito deportivo del paciente, es decir, qué tan frecuente va a ser el entrenamiento o es el entrenamiento, así como su riesgo de hipoglucemia. Con base en el análisis de los datos, se realizan siguientes recomendaciones específicas ya para las diferentes sintomatologías o problemas que puede generar la diabetes. Para enfermedad cardiovascular hay que realizar actividades aeróbicas de bajo impacto, como caminar, bicicleta, natación. Eh, Hay que evitar actividades hipertensivas, levantar pesos importantes o de una intensidad elevada. Como precaución, pues hay que incrementar la frecuencia cardíaca gradualmente. Para el caso de las neuropatías autonómicas, eh, hay que hacer ejercicios poco intensos y que no modifiquen la presión arterial, actividades acuáticas, bicicleta estática y ejercicio sentado. Recordemos que este puede tener problemas hacia las cuestiones coronarias y demás, entonces hay que evitar trabajar a una intensidad elevada y hay que evitar los cambios bruscos de la posición corporal. Como precaución hay que tener un test para detectar la presencia de enfermedades coronarias, mantener la presión arterial para evitar el ortostatismo, perdón. Hay que evitar hacer ejercicio en ambientes muy fríos o muy calurosos y mantener la hidratación adecuada, monitorizar la glucemia. Recuerde que también con la neuropatía autonómica cuesta diferenciar las temperaturas del cuerpo y las temperaturas del ambiente. Para la neuropatía periférica hay que hacer natación, ciclismo, ejercicios de silla, ejercicios de brazos o aquellos que no requieren la utilización de los pies. Recordemos que la neuropatía periférica se suele llevar a cabo, bueno, se suele dar principalmente hacia pies, también las manos, pero el clásico problema del pie diabético y este tipo de úlceras y demás problemas que presentan, hay que considerarlo para el tipo de ejercicio que vamos a recomendar. Por ende, las contraindicaciones pues son caminatas prolongadas muy exigentes, hay que evitar correr, cualquier actividad que conlleve saltar. No hay que realizar ejercicios si existen úlceras o pie de charcot activo. Como precaución hay que evaluar el preejercicio de la sensibilidad. Hay que tener un calzado adecuado y hay que revisar la higiene diaria de los pies. Retinopatía diabética. Otro de los problemas o agravamientos de esta enfermedad son los problemas hacia la vista o hacia los ojos. Con retinopatía diabética le vamos a recomendar ejercicios aeróbicos de baja intensidad, como bicicleta estática, caminar, natación, cinta rodante. Como contraindicación, no vamos a realizar actividad física en presencia eh, de RP activa, es decir, de retinopatía proliferativa, como hemorragia vítrea y tracción fibrosa, o tras una cirugía reciente. Hay que evitar ejercicios que aumenten la presión arterial bruscamente, actividades físicas violentas, donde se utilice la maniobra de Valsalva, pesos muy elevados, aquellos que conlleven movimientos bruscos o de bajar la cabeza. O sea, y obviamente también los deportes de contacto se van a evitar. Como precaución hay que tener un aumento muy gradual de la intensidad
y evitar durante el ejercicio que la presión arterial sistólica sea mayor a 170. Para el caso de la nefropatía diabética, hay que tener actividades aeróbicas de baja intensidad, evitar ejercicios que aumenten la presión arterial bruscamente, actividades físicas violentas, igual que en el anterior, que es donde se lleve maniobra de balsaba o levantar pesos considerables. Hay que tener particular énfasis en la hidratación y el control de la presión arterial. Como tercer punto está la modificación a realizar en la alimentación. Recordemos que una parte fundamental del manejo de la diabetes es llevar una alimentación sana. Esto ayuda a mantener el azúcar de la sangre en un nivel adecuado, ya que controlando el azúcar en la sangre se pueden prevenir las complicaciones de la diabetes. Y como en todo plan alimentario es necesario previamente realizar los cálculos del gasto energético total, así como datos de composición corporal para una distribución correcta de los macronutrientes. Todo esto ayudados por un experto de la nutrición. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus, se debe poner siempre mayor énfasis en el cálculo específico de los hidratos de carbono y su calidad, así como en el horario de ingesta, considerando un antes, durante y después de la actividad física, en función también del tipo de actividad a realizar, la duración y la intensidad. No existe una recomendación ideal de macronutrientes. El balance de macronutrientes aconsejado es del 45 al 65% de carbohidratos, 20 a 35% de grasas y 10 a 35% de proteínas. Como en otro tipo de planeaciones alimentarias, se va a jugar con estos porcentajes dependiendo de las necesidades específicas de cada paciente. Aquí en la tabla nos muestra una ingesta diaria aconsejada en deportistas con diabetes mellitus, sobre todo variando estos hidratos de carbono, la cantidad de gramos de carbohidrato por kilo por día, en función de la cantidad de horas de ejercicio que realice o si es en etapa competitiva o en ejercicios extremos. En los pacientes con diabetes mellitus siempre hay que tener otros factores a considerar, en especial, como decíamos, lo de los carbohidratos, por los cambios del nivel glucémico durante y después del ejercicio, que puede afectar no solo al rendimiento deportivo, sino que producir también efectos negativos en la salud del paciente. Estos factores incluyen las diferencias entre la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, el tipo de medicación que se utiliza, si se cuenta con monitoreo conjunto con el monitoreo continuo de glucosa, los dispositivos de monitoreo, así como si hay antecedentes de hipoglucemia durante o post ejercicio, etcétera. Por ello, en la guía también se van a incluir diferentes tablas con recomendaciones para los diferentes casos, como los que mencionamos ahorita. Por ejemplo, en esta tabla, la número 4, se habla de la suplementación en la diabetes mellitus tipo 1 antes de iniciar ejercicio y donde no hay monitorización de glucosa. O para el diabetes mellitus tipo 2, tratado con insulina basal y o secretagogos. Eh, Aquí solamente nos muestra la duración, la relación entre la duración del ejercicio junto con los niveles de insulina si se van a modificar o los que se recomiendan para realizar la actividad física. En la tabla número 5, nuevamente es la suplementación de hidratos de carbono antes de la práctica deportiva, pero en este caso sí con monitorización de glucosa. ¿Sale? Ya estos dispositivos nos van a ayudar a controlar de manera más precisa cuándo iniciar el ejercicio, si lo podemos iniciar, si lo vamos a demorar, si hasta llegar a cierto nivel, etcétera. Todo esto nos lo muestra aquí en la tabla que tenemos a la izquierda. Tablas 6 y 7, respectivamente, son nuevamente esta suplementación de hidratos de carbono. Uno es durante la práctica. Obviamente todo esto es con monitorización de glucosa, ya aquí nos auxiliamos bastante de eso, ya que es la forma en la que podríamos medir mientras está la realización del ejercicio. Entonces aquí nos da los parámetros también en los que podemos trabajar, que deberíamos continuar el ejercicio o esperar y recuperar cierto grado de glucosa en sangre. En la tabla 7 es tras la práctica deportiva, ya sea el monitoreo post ejercicio. Lo mismo para considerar la acción de suplementación de glucosa en caso de ser necesario, eh, dependiendo de cómo reacciona el paciente ante el ejercicio. Otros factores alimenticios que siempre hay que tener en consideración con el deportista diabético son los micronutrientes y oligoelementos. Hay que tener siempre hay que tener una buena cantidad de estos nutrientes, sobre todo en especial cuidar la vitamina B12, la vitamina C y la vitamina D, así como magnesio, hierro, calcio, potasio y sodio. Solamente suplementarlo si hay deficiencia en la alimentación, de preferencia. Todo esto hay que obtenerlo de una dieta adecuada. Respecto a la hidratación, recordemos que las personas con diabetes tienen una mayor predisposición a deshidratarse durante el ejercicio. La bebida de elección debería ser siempre agua. Sin embargo, en ejercicios de larga duración superiores a una hora, las bebidas isotónicas sí pueden prevenir la hipoglucemia y nos van a contribuir a la reposición de iones. Como suplementos y ayudas ergogénicas no se hace una recomendación como tal en la guía. Sin embargo, sí se menciona que la cafeína
Utilizando 5 miligramos por kilo de peso preentreno nos puede ayudar a disminuir la hipoglucemia durante el ejercicio. También se nos habla de que el cromo, vanadio y zinc pueden mejorar la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, hay poca evidencia con pacientes con diabetes mellitus. Esto es en base a otros estudios que se utilizan en la guía. Las bebidas lácteas son útiles para la recuperación y prevención de hipoglucemias tardías. Esto es post ejercicio. También pueden emplearse geles o pastillas de glucosa, barritas para deportistas o concentrados de carbohidratos en polvo. Pasamos al siguiente punto, que es la monitorización de glucosa. Recordemos que el paciente con diabetes, un punto o un factor que no debemos olvidar nunca es la monitorización constante de esta glucosa. Obviamente esto dependerá del tipo de paciente, del tipo de diabetes que posea, así como el grado de severidad de la enfermedad. Sin embargo, hoy en día los sistemas de monitoreo intersticial de glucosa son una herramienta bastante útil y que ayuda bastante a conseguir los niveles de glucosa en rangos objetivos durante la realización de ejercicio físico también, aunque obviamente tiene sus limitaciones, aún está desarrollándose mejor esta tecnología. Como recomendaciones generales que se nos da en la guía, es que recordemos que el uso de los medidores continuos y flash de glucosa constituyen un apoyo terapéutico a la hora de realizar ejercicio. Se nos recomienda analizar los datos del sensor durante la realización de la actividad física y retrospectivamente. Todo esto nos va a ayudar a modificar la dosis de insulina, adaptar la ingesta de carbohidratos y minimizar las hipoglucemias tardías. Ante la hipoglucemia en sangre intersticial detectada durante el ejercicio, se recomienda comprobación con sangre capilar. Recordemos que hay una dilatación entre los resultados de la hipoglucemia en sangre intersticial a comparación de la hipoglucemia en sangre. ¿Sale? Se deben conseguir las recomendaciones de uso del fabricante, como la temperatura, sumergibilidad en agua, etcétera. No existen datos concluyentes en altura, profundidad o deporte de contacto, aunque parecen que podrían ser de utilidad en ejercicios como el buceo y el deporte de altitud, ¿sale? Recordemos que obviamente por las especificaciones o las cuestiones físico-mecánicas de los dispositivos, pues se puede tener ciertas limitaciones a la hora de realizar cierto tipo de actividades. Como estrategia terapéutica, vamos a pasar a la estrategia terapéutica insulínica, perdón, que es el tratamiento más frecuente para la diabetes, estas inyecciones subcutáneas. Algunas recomendaciones que se hacen en esta guía y obviamente siempre deben de ser individualizables, nos van a ser útiles para evitar las excursiones glucémicas más habituales asociadas a la práctica deportiva, que es la hipoglucemia durante el ejercicio, la hiperglucemia post ejercicio y la hipoglucemia en el periodo de recuperación post ejercicio. La intensidad, duración y tipo de ejercicio, la correspondiente respuesta metabólica individual de cada individuo, así como la hora del día en que se va a realizar la actividad, todo esto son factores a considerar para ajustes específicos de la dosis de insulina. Como norma general, se nos dice que si el ejercicio es aeróbico hay que reducir la insulina basal o intermedia que se va previa a ese día, al menos un 20%, eh, teniendo como objetivo glucémico de 126 a 160 miligramos por decilitro según el riesgo. Si el ejercicio es en ayunas o en el periodo post-absortivo, eh, es decir, mayor a 3 horas después de la ingesta, hay que valorar reducciones superiores. Cuando hablamos de ajustes de insulina rápida, eh, la insulina preprandial previa y posterior al ejercicio, hay que reducir al menos un 25% para ejercicios de duración corta, es decir, de 1 hora. Y en dado caso solamente que haya glucemias claramente elevadas, es decir, por encima de los 250 miligramos por decilitro, podemos utilizar bolos correctores, eh, pero considerando añadir solamente el 50% del factor de corrección individual. Cuando el ejercicio es anaeróbico, hay que reducir del 20 al 30% la insulina basal intermedia posterior al ejercicio. Eh, Cuando hablamos de la insulina preprandial previa al ejercicio y post ejercicio, aquí no se reduce, no se considera que se deba reducir, ¿vale? Ya que el ejercicio es anaeróbico y por ende suele ser de duración más corta. Además de los picos que se van a alcanzar por el tipo de entrenamiento, por los picos, perdón, que se van a alcanzar de glucosa en sangre. Igual que en la parte aeróbica, si hay hiperglucemia, picos por encima de los 250 miligramos por decilitro, ahí sí podemos utilizar bolos correctores considerando solamente el 50% de factor de corrección individual.
Otra de las formas de controlar esta patología es los fármacos no insulínicos. Recordemos que obviamente en este nos centraremos solamente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que es donde se utilizan este tipo de fármacos. En la diabetes mellitus tipo 1, la mayoría de fármacos no insulínicos no están autorizados para su uso clínico. Eh, Como no existen datos concretos que evalúen el efecto de estos fármacos durante la fase aguda del ejercicio y o post ejercicio, la guía solamente se enfoca en dar recomendaciones de su uso con base a los mecanismos de acción de dichos fármacos para evitar el riesgo de hipoglucemia, deshidratación y o cetosis. Aquí en esta tabla nos muestra los principales tipos de medicaciones que se mandan, el riesgo de hipoglucemia que pueden tener y las consideraciones de ajuste de dosis. Vemos que solamente las dos primeras, las sulfonilurias y las glínidas, son las que presentan este riesgo de hipoglucemia, en las que solamente se aconseja reducir la dosis o inclusive suspender. Obviamente todo esto es individualizado y hay que verlo con el médico, ¿sabe? Como recomendaciones generales, justamente en este tipo de fármacos, recordemos que la hipoglucemia suele ser la complicación metabólica más frecuente en los pacientes con diabetes que realizan ejercicio físico, aunque en ausencia de tratamiento con insulina su aparición es poco frecuente. Los fármacos no insulínicos que mayor riesgo de hipoglucemia presentan son los que vimos en la tabla, ya que aumentan la secreción endógena de insulina, las sulfonilurias y las glínidas. Los ISGLT2, aunque no producen hipoglucemia, predisponen a mayor riesgo de deshidratación, hipotensión y cetosis y cetoacidosis, por lo que hay que tenerlo en consideración si nuestro paciente consume este tipo de medicamento. Es recomendable ante ejercicios intensos y de larga duración, es decir, mayores a 60 minutos, reducir las dosis habituales o suspender la administración tanto de sulfonilurias como glínidas como del ISGLT2. Eh, para las personas con diabetes mellitus en infusión subcutánea continua de insulina, recordemos que la terapia con infusión subcutánea continua de insulina y SSI, eh, y especialmente los sistemas que integran también el monitoreo continuo de glucosa, facilitan el manejo de la diabetes en el ejercicio, ya que tanto la tasa basal como los bolos pueden modificarse y adaptarse al tipo y momento del ejercicio. En el caso de los sistemas conjuntos de la infusión subcutánea continua, así como el monitoreo continuo, las alarmas y paradas predictivas van a proporcionar una protección frente a las hipoglucemias durante el ejercicio y en las horas posteriores. Como vemos en la parte de la izquierda, este es un dispositivo eh, que nos va a proporcionar justamente esto, ¿no? Una infusión subcutánea continua de insulina, es decir, una pequeña bomba de insulina que está constantemente administrando las dosis programadas de acuerdo a las necesidades del paciente de insulina directamente al cuerpo. Y al mismo tiempo nos monitorea de manera continua la glucosa en sangre, ¿sale? Entonces son bastante útiles durante el ejercicio. Como recomendación general, eh, son muy específicas para este tipo de dispositivos. Hay que utilizar una tasa basal temporal con un porcentaje de reducción antes del comienzo del ejercicio, y si la actividad va a realizarse de 2 a 3 horas siguientes a la administración de un bolo, hay que reducir este. En ejercicio no planificado hay que utilizar una tasa basal temporal con un porcentaje de reducción e ingerir un suplemento de carbohidratos. Tras finalizar el ejercicio puede finalizarse la tasa de basal temporal cuando el valor de la glucosa sea mayor a 100-120 de miligramos por decilitro. En algunos deportes puede ser necesario la desconexión de estos dispositivos. Obviamente hay que evitarlo en la medida de lo posible, pero hay deportes en los que va a ser necesario y todo eso se tiene que considerar también. En ejercicios de alta intensidad, al reconectarse puede necesitarse un bolo corrector. Lo mismo que decíamos con los bolos correctores de hace rato, en otro tipo de manejo de la diabetes con insulina. En caso de necesitarse, en caso de que se considere necesario, se le pueden aumentar eh, mediante el mismo dispositivo. Si se utiliza un sistema de monitoreo, hay que revisar con frecuencia el valor de la glucosa y su tendencia. Con estos sistemas híbridos que tienen parada predictiva, también se recomienda elevar el umbral de la parada en ejercicios de alta intensidad, y con sistema de asa cerrada híbrida es recomendable utilizar la tasa basal segura. Punto 8. Pautas de entrenamiento en el ejercicio físico. Pasamos entonces del pre a la parte alimenticia. Ahora vamos con la parte ya del entrenamiento como tal. Recordemos que el entrenamiento en el ejercicio físico es un proceso planificado y complejo, que organiza las cargas de trabajo progresivas y crecientes que estimulan el desarrollo de las diferentes capacidades físicas. Sus efectos también son reversibles. La respuesta glucémica al ejercicio depende de muchas variables relacionadas con la diabetes, así como de factores relacionados con el propio ejercicio. Tiene una marcada respuesta individual. Por lo tanto, los rangos de ajuste recomendados son muy amplios. Los entrenamientos son el momento para analizar todo este tipo de tendencias de la glucemia en cada persona y
Hay que tomar decisiones personalizadas, evaluarlas y matizarlas. Por ende, se nos dan 3 momentos, en una sesión de entrenamiento como tal. Siempre se va a dividir en estas 3 partes: el calentamiento, la parte principal o núcleo de entrenamiento, que es donde se van a dar las cargas de trabajo, y una vuelta a la calma o estiramientos. Eh, Antes, durante y después del entrenamiento vamos a tener ciertas valoraciones que debemos considerar. Antes del entrenamiento siempre hay que revisar las situaciones de no hacer ejercicio. Para ello se nos puede facilitar en el documento completo, tenemos una lista general de las situaciones en las que debemos evitar hacer el ejercicio. Hay que revisar también las variables dependientes de la propia diabetes para matizar las contraindicaciones para el entrenamiento o el riesgo individual de hipoglucemia. Es decir, de todo este tipo de consideraciones que vimos previamente, si hay tratamiento con insulina o secretagogo, si existe variabilidad y tendencia intrínseca a la hipoglucemia, si hay complicaciones o comorbilidades que contraindiquen algún tipo de ejercicio. Hay que revisar las variables esenciales para los ajustes de carbohidratos e insulina, ¿sale? Midiendo la glucemia de partida, el tiempo desde la última ingesta, la cantidad de insulina circulante, etcétera. También hay que revisar las variables dependientes del ejercicio, pues estas pueden inducir cambios en la glicemia durante el entrenamiento. Estos son el tipo de ejercicio, si va a ser aeróbico, mixto o anaeróbico. También la intensidad y la duración. Y por último, hay que revisar la condición física que tiene la persona para fijarnos un punto de partida. La duración e intensidad del entrenamiento va a ir en función de la propia condición base con la que llega el entreno o el paciente. Eh, Verificaciones a realizar ya en la parte principal del entrenamiento. Siempre hay que verificar que durante el entrenamiento la intensidad y el tipo de ejercicio sean eh, acordes a la persona y a sus capacidades. Con cada cambio de intensidad y duración se debe volver a analizar la respuesta glucémica y recalcular los ajustes si son necesarios. Hay que monitorizar la glucemia de forma periódica, de preferencia cada hora si es de baja intensidad y entre 20 y 30, cada 20 o 30 minutos si es de intensidad moderada a alta. Hay que iniciar el entrenamiento en sesiones de baja intensidad y tiempo corto. Poco a poco se irá aumentando la frecuencia del entrenamiento. Ya después vamos por mejorar o aumentar el tiempo, el volumen, y al último lo que vamos a aumentar hasta el final va a ser la intensidad. Entonces, hay que valorar al final del entrenamiento la monitorización de glucemia después del entrenamiento, de forma precoz y de forma tardía, es decir, inmediato y todavía tiempo después. Esto que para que después del entrenamiento hay que revisar la cantidad de carbohidratos y las modificaciones en las dosis de insulina, los tiempos de administración que puede necesitar. Hay que analizar la glucemia resultante durante y después del entrenamiento con los ajustes realizados al iniciar y durante el entrenamiento. Todo esto para recalcular necesidades si se precisa en un próximo entrenamiento. Entonces, recomendaciones para la progresión del entrenamiento. Recordemos que se debe iniciar siempre en sesiones de baja intensidad y tiempo corto y progresar de forma paulatina. Se recomienda hacer entrenamientos combinados entre ejercicios aeróbicos con ejercicios de fuerza a días alternos, sobre todo si vamos a dar prioridad a una capacidad en específico, como sería la fuerza, como la capacidad aeróbica, todo eso hacerlo en días separados. Se nos dan pautas como el ejercicio aeróbico, que tenemos que iniciarlo en ejercicios cortos y de baja intensidad, considerando la baja intensidad en el ejercicio aeróbico, trabajando a una frecuencia cardíaca máxima menor al 40 o 50%. Eh, Teniendo como objetivo final llegar a trabajar a intensidades moderadas o intensas ya de mayores al 50 y llegando hasta el 70%, 3 días a la semana, cumpliendo un mínimo de 150 minutos por semana, como lo recomienda la OMS, sin que haya más de 2 días consecutivos sin actividad. Recordemos que hay ejercicios de duración más corta, donde podremos cubrir solamente 75 minutos por semana, pero estos van a ser de intensidad vigorosa como entrenamientos tipo HIIT. Estos pueden ser suficientes para los individuos más jóvenes o que tienen una buena forma física. En cambio, en el ejercicio de fuerza-resistencia, aunque también vamos a iniciar con baja intensidad y tiempos cortos, aquí a lo que nos referimos con esta baja intensidad va a ser con ejercicios de adaptación con muy poco o nulo peso, donde tenemos que coordinar bastante los ciclos de inspiración-expiración para evitar maniobras como el valsalva y realizar un correcto control de la presión arterial. Para el progreso controlado, lo que vamos a aumentar primero son la carga de los pesos y luego el número de repeticiones. Como objetivo final tendríamos que nuestro deportista, nuestro paciente, realice un mínimo de 2 sesiones por semana de fuerza o preferiblemente 3 en días no consecutivos, intercalándolo con ejercicios aeróbicos los otros días de descanso del programa de fuerza. Como objetivo final de intensidad, hablamos de que si no hay contraindicaciones que se hayan presentado,
llegar a un 75 o un 80% de la fuerza máxima, que es la que reporta los mejores beneficios cardiometabólicos. Hay peculiaridades en deportes concretos. Ciertas prácticas deportivas, independientemente del tipo de ejercicio realizado, tienen una tendencia a la hiperglucemia derivada de la situación o el exceso de hormonas contrainsulares que se producen en este tipo de contextos o de práctica específica, por lo que se deben tener consideraciones específicas para cada uno de ellos. Se nos hace mención de 5 deportes aquí que tienen estas características. El buceo, donde debemos de trabajarlo partiendo siempre de una cifra de glucemia mayor a 180 miligramos por decilitro. Siempre avisar al compañero de aportar y con el que vamos a trabajar. Recordemos que en el buceo siempre debemos ir acompañados y abortar la inmersión si no llegamos a estos parámetros o ante cualquier caso sospechoso de hipoglucemia. Eh, Hay que mantener la inmersión dentro de un margen de seguridad de recomendados en los sujetos con diabetes mellitus. Nuestro compañero debe estar informado y adiestrado en el manejo de la hipoglucemia, ¿sabes? Ya que recordemos que inclusive podríamos llegar a perder la conciencia en casos más graves de hipoglucemia, por lo que podríamos llegar ahí a ahogarnos. Además, la profundidad y las presiones a las que se trabaja también hay que tenerlas en consideración. Similar es el caso de los alpinistas, pero en caso inverso. Eh, Aquí no hay que disminuir la dosis de fármacos, hay que mantener una elevada hidratación y protección frente al frío, sobre todo en los pies, con unas constantes revisiones. Hay que evitar la congelación de insulina y glucagón. Acetosalamida desaconsejada para los de diabetes mellitus tipo 1. En el caso de los fondistas, recordemos que este deporte, ya que es de muy larga duración, hay que reducir de manera preventiva las dosis de hipoglucemiantes. Hay que adecuar la hidratación y cuidar los suplementos y los autoanálisis horarios, ser constantes en este tipo de revisiones para prevenir los golpes de calor también. Los nadadores, igual hay que partir de una cifra de glucemia mayor a 180 miligramos por decilitro y ante sospechas de hipoglucemia interrumpir el ejercicio. Eh, en caso necesario hay que tomar suplementos como geles y salir del agua de ser necesario. En los navegantes, básicamente la indicación principal pues es que es desaconsejable la navegación en solitario. Lo mismo que los demás, hay que considerar los suplementos y el autoanálisis constante. Como parte final, se nos menciona el ejercicio en los adolescentes con diabetes tipo 1. Recordemos que desafortunadamente esta enfermedad se presenta, la tipo 1, principalmente en niños y adolescentes, por lo que hay recomendaciones específicas. Recordemos que el ejercicio físico va a mejorar el control glucémico, lipídico, la aptitud física y la calidad de vida en general de los niños y adolescentes. Por ello que se les debe promover que realicen actividad física, un ejercicio o un deporte específico. Además de que nos permite reducir la dosis total de insulina que va a necesitar. El soporte de familiar es clave para mantener un estilo de vida activo y tanto jóvenes como sus padres deberían participar activamente con el equipo sanitario. Se nos ponen 3 puntos clave a considerar aquí en esta guía para este tipo de pacientes. Hay que ajustar la dosis de insulina siempre adaptado a la intensidad y duración del ejercicio. Es preferible adaptar el aporte de carbohidratos al peso del adolescente o niño. Y es recomendable establecer alertas de hipohiperglucemia en rangos de 100 a 180 miligramos por decilitro o hacerlo de forma individualizada. Esto favoreciendo el uso de monitorización remota. Recordemos que sobre todo en este tipo de pacientes, de niños y adolescentes, que apenas estamos con la parte de la educación en esta patología, este tipo de aplicaciones móviles nos van a permitir un buen seguimiento de la glucemia en tiempo real, no solamente a ellos, sino a sus padres, tutores o a los entrenadores o gente que los tiene a cargo. Bien, hasta ahí sería todo mi presentación. Gracias por su atención y sería todo.